Maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Ricardo, un abrazo, buenos días. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Ya era hora, era justo y necesario que se tomaran las bridas de la Secretaría de Educación Pública, una secretaría que en su momento estuvo tomada por personajes ramplones, nefastos, ya lo hemos dicho. Fausto Alzati, por ejemplo, estuvo al frente de esa secretaría empañándolo todo. Y así fue el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por hablar únicamente de los dos últimos. Pero bueno, son durísimas y reveladoras las palabras de Marx Arriaga. Insisto, Marx, así como se oye, porque la oposición le tira duro y a la cabeza, pero ni siquiera sabe cómo se llama. No es Max, no es Mad Max, nada, es Marx Arriaga. Y bueno, hoy en la mañanera, el director general de materiales educativos, precisamente de la Secretaría de Educación Pública, sostuvo que después de soñar con libros decorosos en las bibliotecas públicas y no saldos editoriales, esos saldos editoriales que les daban como pepitas, les vendían como pepitas de oro al Estado, pues bueno, cada biblioteca pública de este país, cada biblioteca normalista y miles de mediadores de lectura ahora sí recibirán libros de novedades editoriales, no solamente de México, sino también del extranjero. Y esto hay que celebrarlo. 172 títulos, novedades importantísimas. Y es que al inicio del gobierno del presidente López Obrador, fueron encontradas, de acuerdo a lo que nos informa Marx Arriaga, las bibliotecas en un estado paupérrimo, estaban abandonadas, las imprentas del Estado mexicano estaban desmanteladas. ¿Y quiénes eran las cabezas de estas tranzas? Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause. Sí, público memorioso, parece que estas bestias sedientas de dinero pues aparecen por todas partes, hasta aparece animadversión personal. No es así. Desafortunadamente, estos bichos siempre estuvieron detrás, no solamente de los conceptos ideológicos que emanaban en los recintos culturales de este país, sino en todas partes, eran una plaga. Y bueno, hay que celebrar que como parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, la administración de esta cuarta transformación comenzó hoy la entrega de esta colección Biblioteca SEP Centenaria. Centenaria también aquí, porque ya estoy viendo en Twitter que están diciendo la Biblioteca Centenario. No. Ni siquiera sabe leer, querido Vicente, no sabe leer, y es Biblioteca Centenaria, Biblioteca SEP Centenaria 2021, y bueno, ya van a distribuir también diversos materiales adicionales que serán distribuidos principalmente en bibliotecas de primarias, de secundarias y bibliotecas municipales, porque los municipios estaban abandonados. A mí me tocó ver los municipios de los más hondos municipios en el estado de Veracruz, los más hondos municipios en el estado de Guerrero, y estaban ahí las bibliotecas municipales cerradas y desvalijadas, pero ya no será así. Ahora las bibliotecas municipales tendrán también títulos que incentiven a la lectura, no solamente en estudiantes, sino también en madres, en padres de familia y desde luego en el personal docente, que es lo más importante. Ya diste a conocer la glosa de lo que fue la presentación durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional de Delfina Gómez, la secretaria de Educación, quien nos detalla de qué se tratan, de qué van estos 172 títulos de diversos sellos editoriales del país y del extranjero, lo cual le va a doler muchísimo a la mafia de Letras Libres, a la mafia de Nexo Sociedad y Cultura, que es como se llama esa empresa. Y bueno, hay que celebrarlo, hay que estar de manteles largos, porque esta biblioteca está integrada por títulos muy interesantes, pero además del interés que se concita, pues bueno, son
fomento a la lectura a través de enfoques bien específicos, ciencia, tecnología y algo que se había dejado de lado desafortunadamente, que son los enfoques socioemocionales. Sí, ahora las generaciones pues tienen que tener un tratamiento, estas nuevas generaciones, sobre el acercamiento a la lectura. No es solamente ponerles un libro, no es solamente, y voy a ser impopular, ponerles ahí un armatoste como el Quijote, que muchos profesores en las viejas administraciones juraban sobre él, pero no lo habían leído y se los enjaretaban ahí a los muchachos, a las muchachas, a los niños, a las niñas. No, se está tratando ahora de manera distinta esta transmisión del conocimiento y hay que celebrarlo mucho. Los temas de los libros que se van a dar a conocer, que ya se están repartiendo hoy jueves, pues bueno, son la ciencia, sobre todo a partir de la pandemia que, pues bueno, laceró no solamente la parte económica, la parte de la salud en el pueblo de México, sino también, pues bueno, la parte educativa. Y eso es importantísimo. Ya salieron ahí convocatorias públicas para que no se vayan a aferrar ahí a los contratos a modo, estas mafias de Héctor Aguilar Camín y de Enrique Krause. ¿Y por qué lo digo, Vicente? Pues porque estos personajes han estado una y otra vez saliendo con todo a hacer una denostación a través de sus revistas, a través de sus medios de comunicación amigos, que son Reforma, que son El Financiero, la propia Letras Libres, Nexos, Milenio, etcétera, hacer una crítica acerca del modelo que se está implementando en la actual Secretaría de Educación Pública. Y no, sí es un triunfo, y es un triunfo social, es un triunfo del pueblo mexicano. Con eso soñó, probablemente hasta con la boca abierta, el joven José Vasconcelos, el autor de La Raza Cósmica. Con eso soñó también Jaime Torres Bodet, no Fausto Alzati, por favor. No Jesús Reyes Heroles, no estos mequetrefes, sino los auténticos secretarios de Educación Pública que en su momento estuvieron tutelando esa importante institución. Y bueno, se pasó un video ahí en la mañanera, un video que hay que ver con mucho detalle, hay que sacar incluso notas, porque ya empezaron a cundir las notitas a modo. Yo creo que están todavía estos reporteros, muchos reporteruchos que van a cubrir la mañanera y no le dieron vuelo a este tema tan relevante. ¿Por qué es tan relevante, público memorioso? Pues porque los niños, las niñas son el futuro de este país. Y si estaban leyendo a modo la historia tergiversada, impuesta por estos grupos mafiosos, sí eran una mafia, sí continúan siéndolo, pues bueno, pues hay que celebrarlo, hay que estar de manteles largos y me repito, ¿por qué? Pues porque ahí está el futuro, la visión sobre la Revolución Mexicana, la revolución sobre el México independiente, estaba tomada por estos grupos pseudointelectuales que tergiversaban todo, combatían a los héroes revolucionarios e impulsaban a su propia narrativa, y eso era lo que se enquistaba en la cabeza de las futuras generaciones. Los mismos escritores, las mismas escritoras, pues bueno, no conocíamos a Josefina Vicens, no leíamos a Sor Juana Inés de la Cruz, no leíamos a Inés Arredondo, a Elena Garro. ¿Por qué no las leíamos? Pues bueno, porque estaban los amigos de Krause, los amigos de Héctor Aguilar Camín, y entonces la gente conoce ahora a estos bichos que son Héctor de Mauleón, y hay incluso gente, sobre todo en la derecha, que considera que este mequetrefe era un cronista. No, cronista para nada. Cronista fue Carlos Monsiváis, quien acuñó la frase de lo marginal al centro. Ese es el tipo de autores que nosotros debemos estar leyendo. Y bueno, estos 172 títulos que se seleccionaron son de lo mejor.
se encuentran 40 enfocados a estudiantes de preescolar, 40 más para alumnos de primaria y otro tanto para estudiantes de secundaria. Hay 27 títulos enfocados a docentes y 25 para padres y madres de familia. Adicionalmente, también hubo una presentación de parte del INA, donde se presentó el libro México, Grandeza y Diversidad, que busca precisamente destacar la importancia de la diversidad étnica y lingüística de este país, que fue marginada durante muchísimo tiempo, durante sexenios, diría yo, por parte de estos grupos conservadores. Ahora, la idea central es mostrar la grandeza, esa grandeza del México contemporáneo, que no se basa necesariamente en la capacidad de adquisición, en el tamaño de la economía, sino en algo central, que es la diversidad cultural, y que los grupos neoliberales han querido empañar tratando de imponer un solo modelo, una sola ideología, y no, México es sobre todo pluricultural. Entonces, este es el resultado muy importante por parte de diversas instituciones del actual gobierno federal que estuvieron participando, 30 especialistas de distintas disciplinas, de distintos institutos, escuelas, que contienen información relacionada con los distintos momentos históricos, culturales, literarios, artísticos de este país, que hacen un recorrido desde la lucha democrática del pasado siglo XX y hasta nuestro siglo, el momento actual, momento estelar que vive este país. Estamos de plácemes, querido público memorioso, y hay que darle nota. Ahí, reporteros, ¿qué es lo que están haciendo? Se están yendo ahí a picar el ombligo, a sacar selfies. Hagan otro papel, un papel decoroso, porque dejan muy mal informada a la población y también muy mal parado al periodismo. Y precisamente por un personaje que mencionabas, vaya momento de Héctor de Mauleón para pedir la renuncia de Delfina Gómez con este anuncio, querido Ricardo. Delfina Gómez debe renunciar por razones políticas, escribe Héctor de Mauleón. La secretaria de Educación perdió ayer esa supuesta calidad, ya no podría, ya no debería estar aquí. Y es que Delfina Gómez recibe esta noticia precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ratifica el tribunal la multa de 4.5 millones de pesos a Morena por la retención de salario de empleados de Texcoco cuando ella era la presidenta municipal, Delfina Gómez. Y bueno, ya Héctor de Mauleón, Marco Levario Turcot de la revista Etcétera, dicen: Delfina Gómez debe renunciar a la SEP y ponerse a disposición de las autoridades. Confirma tribunal sanción de millones de pesos a Morena por el diezmo cobrado a trabajadores de Texcoco cuando Delfina Gómez era presidenta municipal. Y lo que se venga contra Delfina Gómez en este momento estelar, como le has llamado, Ricardo Sevilla. Así es, un tribunal, hay que destacarlo, infiltrado precisamente por la revista Nexos, que sirven a Héctor Aguilar Camín. Lo hemos dado a conocer en reportajes especiales aquí en Sin Censura, en Regeneración MX. Y bueno, ellos quisieran que renunciara Delfina Gómez, no para que se ponga a disposición de las autoridades, no, para nada. Ahí hay gato encerrado. Nexos, Letras Libres y Clio recibieron más de 415 millones de pesos por parte del gobierno de Peña, por parte del gobierno de Calderón en esos dos sexenios. Entonces, eso es lo que quieren. A Letras Libres, a Nexos, al grupo de Aguilar Camín, de Enrique Krause y a su palafrenero Marco Levario, que ahí están fotografías donde le está haciendo la barba. Sí, la barba le está cargando los libros hasta Enrique Krause. Al ratito, para que la gente lo recuerde, lo vamos a subir esas fotografías donde los está prácticamente persiguiendo como si fuera su fan.
los persigue ahí al Colegio Nacional, donde sea que estén, y bueno, le dan unas migajas a este personaje. No les importa el pueblo, no les importa la sociedad, y mucho menos la educación, porque un pueblo educado, informado, pues bueno, no cree en la calidad de patrañas que estos personajes presentan. Letras Libres y Nexos estuvieron subsidiadas por el gobierno porque les pagaban publicidad, una publicidad a modo, pero no solamente eso, hay que recordarlo, público memorioso, les compraban 8,000 revistas cada mes, libros y servicios de todo tipo, o sea, recibieron, insisto, más de 415 millones de pesos. La revista Letras Libres recibía 90 millones de pesos por estas revistas que estaban ahí en las bibliotecas, en todas las bibliotecas públicas, y que nadie leía. Entonces, pues bueno, ahí está otro de los grandes espantajos, es Enrique Krause, este personaje que es como la cabeza, el líder de esa secta pseudocultural, que se encarga, ya lo hemos dicho aquí en Sin Censura en varias ocasiones, de estos videos a modo, y donde le paguen y le paguen bien, le pagan alrededor de 1,200,000, 1,5 millones por estos videos que los presenta a modos. Le ha pagado Alfaro, le ha pagado Maru Campos. En total recibió 185 millones de pesos por esos documentales. Entonces hay que ver quién está pidiendo la renuncia de Delfina Gómez, porque ya en su momento también recibió una persecución política en medios de comunicación corporativos cuando se dirigía precisamente a la gubernatura del Estado de México, y bueno, pues estuvieron apoyando a Josefina Vázquez Mota, que fue una desastrosa secretaria de Educación Pública en tiempos de Felipe Calderón. Así es, pues qué interesante que este gobierno que dicen es encabezado por una persona con poca cultura, con poco conocimiento, con poca educación, ¿no? Así han tratado de pintar a Andrés Manuel López Obrador, le apueste de esta manera a la cultura, a la lectura, a la educación precisamente esta mañana. Tu reflexión para cerrar, Ricardo. Sí, hay que tener mucho cuidado, público memorioso. Yo insisto, lo que se está haciendo es un cambio de modelo, no solamente en la administración pública, sino un modelo ideológico. ¿Por qué? Porque estaban ahí tomadas estas instituciones y ahora han entrado, el gobierno federal ha entrado hasta el subsuelo y está cambiando esa narrativa que fue tan lesiva para el pueblo mexicano. Hoy tenemos acceso a la cultura desde un enfoque distinto. Hoy sabemos acerca de Gerardo de la Torre, recientemente fallecido. Sabemos de Tomás Mojarro, que trataron de marginar. Sabemos de Josefina Vicens. Sabemos de diferentes escritoras, artistas, músicos que no conocíamos en determinado momento y que estaban ahí porque fueron marginados por estas mafias pseudoculturales que tenían todo acaudillado y que distribuían fideicomisos y becas monetarias y al extranjero por parte de ellos. Entonces, es un momento importantísimo, se está cambiando de modelo y bueno, esa es mi reflexión. Vean estos materiales, hay que hacerle entrevista a todos estos personajes, a ver si los han buscado. Yo creo que no, están haciéndose patos. Síganme por favor en redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde damos a conocer precisamente hoy pues bueno, de todo lo que se trata esta biblioteca CEP centenaria. Hoy tenemos programa en Los Datos Duros, nos vemos ahí de 4 a 5:30 y nos vemos también en Tiempos de Canallas, esta parodia, sátira política de 8 a 9. Un abrazo fuerte, querido Vicente, a ti, a Ceci,
a don David y al público que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias. Claro que sí, don Ricardo Sevilla. Ricardo Sevilla es coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX.